Continuamos con esta edición nocturna de Fuera de Récord. Antes de la pausa, le decía que el tema de las tres causales ha desatado un torbellino, este revuelo, todos los sectores de la vida nacional. Bueno, de verdad que las tres causales, a mi entender, yo estoy de acuerdo con las tres causales, siempre lo he manifestado públicamente, y las tres causales, una gran parte de los países la tienen. El tema del aborto ha sido el tema fundamental. Sin embargo, hay otras conquistas que tiene este Código Penal, que tiene 18 años debatiéndose. Hay que reconocer que el debate del Código Penal no es nuevo, eso no es de ahora, señores. Tiene 18 años debatiéndose en el Congreso Nacional. Yo recuerdo siendo reportero, todavía el tema era noticia. Y esos 18 años de debate han impedido el tema del aborto, ha sido el eje central, la manzana de la discordia para la aprobación de este Código Penal. Un código que tiene grandes conquistas en materia de corrupción. Hay parte importantísima que también ha desatado un amplio debate, la marcha que tienen previstas anunciar los grupos feministas, que a propósito, director, vamos a hacer contacto con María Teresa Cabrera, Lourdes, también están las mujeres, las abogadas que estuvieron al frente de la conquista. Otra de las voceras es Natalia Mármol, creo que también parte de las voceras. Vamos a ir haciendo contacto con unas de ellas para que nos expliquen cuáles son las expectativas que tienen ahora de cara a la aprobación en segunda lectura, por un lado, y por el otro lado también el tema de las tres causales como tal, la posición, porque bueno, se habló al principio de que la Cámara de Diputados aprobó una de las tres causales, el aborto cuando la vida de la madre está en peligro, un punto fundamental dentro de las demandas que reclamaban las feministas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para detener la lucha. Yo en lo personal, yo estoy de acuerdo con las tres causales. Aquí se está jugando mucho a una doble moral. Y digo que estoy de acuerdo y lo he manifestado públicamente y no me arrepiento, porque yo estoy en la línea del sector feminista cuando plantea que hay que decir que la mujer decida. Porque, señores, una violación a una hija, un incesto, al final yo pienso que se está jugando una doble moral. Muchos de esos que ustedes ven que se oponen votando, incluyendo legisladores, que hay que decirlo, votando, han practicado aborto y han hecho 50,000 diabluras también en el Congreso y fuera de su vida privada, y no tiene nada que ver con eso. Y entonces yo le digo, si no se permiten las tres causales como tal, hay situaciones de grupos de gente que llevan sus hijas a abortar a otros países donde se permite el aborto, y el código como tal, en el tema de las tres causales, tiene demasiada doble moral. Hay que dejar que la mujer decida si le conviene, si no le conviene, porque es un tema de pareja, es un tema de relación, es un tema de planificación familiar. Y entonces, como tal, la mujer tiene que decidir, porque si a usted le violan una hija, se preguntan algunos, ¿qué es la posición de la iglesia? ¿Y qué vamos a hacer con el violador? Bueno, matemos al violador, si es posible. Cadena perpetua, no, hombre, no, mate al violador. Y si usted no está de acuerdo con eso, deje que su hija, quítele ese peso social, humano y moral a su hija para que esa muchacha pueda tener una vida, sacarle ese trauma de su cabeza. Yo mato al violador, y si no, que Dios no lo quiera, es una hija. Y si no estoy de acuerdo de que mi hija tenga un hijo con un maldito violador, que deben matarlo, el violador, no, deben sacar el violador del código. Saco el violador del código, y el padre que mate el maldito violador, a tiro, le da una pedrada, le da que si yo qué, ahórquelo en el Parque Colón, eso puede funcionar. El violador, lo guindo en el Parque Colón y lo mato ahí en el Parque Colón, lo dejan guindando, así fue, es el violador. Y todos los violadores lo vamos llevando a esa tortura y lo matamos en oferta, 2 por 1, 2 violadores en la mañana, 5 se van en una oferta en el Parque Colón, lo afusilo o lo ahorco y lo dejo en el Parque Colón y que la sociedad lo vea. Y la hija, entonces usted le practica su aborto, porque no tiene usted permitir como padre
que su hija cargue con esa tragedia social de tener un hijo de un maldito violador, de un maldito psicópata. Esa es la realidad. No juguemos a la doble moral, que es lo que tiene el Código Penal en estos momentos, que de hecho tiene grandes conquistas y tiene puntos que son muy importantes. ¿Quién está, director? María Teresa Cabrera, una estrella. Sí, vamos arriba, vamos a darle paso. María Teresa Cabrera es presidenta de la ADP, profesora a tiempo completo en las aulas universitarias y una mujer que ha llevado la voz cantante, parte de las voceras de este grupo feminista que se mantiene en pie de lucha por el tema de las 3 causales. Buenas noches, María Teresa, bienvenida a Fuera de Récord. Mire, para nosotros es un placer que usted haya captado nuestro llamado. ¿A qué usted atribuye el hecho de que finalmente los diputados no votaran a favor de las 3 causales? ¿Considera usted, María Teresa, que el poder de la Iglesia Católica finalmente influyó para poner en pánico ese temor que muchos diputados a última hora se mandaron y votaran en contra de las 3 causales? Mira, yo creo que el comportamiento que han asumido los diputados y diputadas en relación con el tema de las 3 causales es una expresión del atraso político que todavía vivimos en la República Dominicana. No entender 3 cuestiones tan elementales, es decir, entender la racionalidad que tiene el hecho de que si la vida de una mujer está en peligro, ella debe tener éticamente, ella debe tener la oportunidad de decidir, la posibilidad de decidir si opta por salvar su vida o si decide jugársela en base a cualquier convicción que tenga, pero que al final lo decida ella. Entender una cosa como esa es un asunto elemental. Los argumentos que uno ha escuchado de parte de quienes se oponen a esos derechos de las mujeres dan pena. Es decir, lo primero es que se construye una falsa dicotomía entre los que supuestamente defienden la vida y los que no. Pero ¿cuál vida es que están defendiendo? Porque la vida de la madre que puede estar en juego, esa vida no importa. Tú me vas a convencer a mí de que es mejor, que es preferible, partiendo de que el feto se asuma, ¿verdad?, como una vida. Entonces tú me vas a decir que es preferible que mueran 2 y no que solo muera 1, si fuera el caso, ¿verdad? Eso no tiene lógica por ninguna parte. Pero yo creo que es una expresión del atraso político. Es decir, aquí las organizaciones se atribuyen supuestos fundamentos ideológicos y se denominan socialdemócratas, pero yo te pregunto, una organización que se defina socialdemócrata tendría que tener absoluta claridad de propiciar la garantía de esos derechos. Entonces yo creo que esa es la expresión. Hay doble moral, hay atraso político, hay jugada que buscan hacer pose, ganar, forma también de ganar, digamos, un manto de protección por otras prácticas, y son pocos los que realmente adoptan esa postura por una convicción. Es mucha falsía también la que se refleja en la manera de abordar un tema tan serio que apenas 5 países
no han entendido todavía. Usted que fue diputada también y conoce muy bien el engranaje legislativo, ¿cuáles expectativas tiene usted para el próximo martes, cuando se vaya a conocer el tema nuevamente en segunda lectura? Yo creo que sin duda las iglesias, las cúpulas religiosas tienen un papel estelar ahí, pero me parece que lo fundamental es la falta de compromiso del liderazgo político con los derechos de las mujeres. Porque vamos a poner las cosas en su justo lugar. Las cúpulas, las iglesias, tienen derecho a defender su filosofía y a decir y a promover dentro de sus feligreses la filosofía que ellos promueven. Eso es, digamos, entendible. Ahora, lo que no es entendible es que quienes dirigen el Estado, quienes gestionan el Estado, que es justamente el garante de los derechos, actúen en función de dogma y no en función del compromiso con la garantía de los derechos que el Estado está llamado a garantizar. Entonces, se ven en esas posiciones genufleza, ¿verdad? Quieren hacerle creer a las mujeres que están con sus derechos, pero a la hora de la verdad se transan y le temen a un poder que ya no es tal, porque la verdad es que los diputados que han apoyado consistentemente las tres causales, esos derechos de las mujeres, han sido atacados, han sido injuriados, han sido difamados por las cúpulas religiosas, han sido objeto de campaña sustentada en mentira, y han llamado con lista y han utilizado el púlpito para llamar a que no voten por ellos, y resulta que ellos ganaron. Y tú tienes, por ejemplo, a Farideh Raful. Tú quieres una campaña más violenta, más grosera que la que hicieron los evangélicos, esas cúpulas y una parte de la Iglesia Católica contra Farideh, iglesia de la que ella es parte. Sin embargo, a pesar de esa campaña, de toda esa difamación, ella ganó ampliamente, lo que quiere decir que las personas cada vez van entendiendo más que sus líderes políticos y saben diferenciar, y aún militando, aún siendo, digamos, miembro de una iglesia, son capaces de discernir y diferenciar cuándo le hacen caso y cuándo toman su decisión en función de su conciencia, y eso es lo que se verifica. Entonces, eso está requete demostrado, y yo no sé por qué la clase política nuestra le tiene esos temores a las cúpulas religiosas. Es lamentable, pero yo creo que la iglesia tiene derecho a decirle, mire, y si una mujer, las tres causales le garantizan a una mujer que, por ejemplo, por su convicción religiosa decida poner en juego su vida para darle hacia adelante a un embarazo que la amenaza su vida, ella tiene derecho a decidir eso. Las tres causales se lo garantizan. Pero si opta por pensar, mira, tengo 2 hijos más, no puedo dejarlo huérfano, tengo que tratar de salvar la vida, tiene esa decisión y nadie la condena. Por eso es que las tres causales es lo que tiene mayor justificación éticamente, incluso el derecho a que la mujer pueda decidir. Esta marcha, María Teresa, que ustedes han anunciado para los próximos días, una marcha en reclamo, que no van a ceder en su lucha por el tema de las tres causales,
¿Va a ser solo en el Distrito Nacional o contemplan llevarla a todo el territorio del país? Yo creo que de la Cámara de Diputados y Diputadas yo no tengo ninguna expectativa. No creo que vayan a hacer nada distinto a lo que han hecho con los argumentos que uno ha escuchado ahí. Es una cosa que es penoso. Entonces no creo que vaya a ocurrir nada en la segunda lectura en la Cámara de Diputados. Lo que yo sí creo es que la lucha va a continuar. Ninguna conquista de las mujeres ha sido fácil. Conquistar el derecho al divorcio, conquistar el derecho a tener propiedad tomó cualquier cantidad de décadas, de años de lucha. Conquistar el derecho a votar, el derecho al sufragio, costó mucho tiempo de lucha y esto no va a ser diferente. No hay ninguna duda de que más temprano que tarde aquí va a tener que materializarse, consagrarse en el ordenamiento jurídico, en el marco legal, los derechos de las mujeres. ¿Qué lectura usted le da al papel de los partidos políticos en este proceso? Al principio se pensaba que había un consenso de los bloques de los partidos mayoritarios. Finalmente no se pudo. El PLD, que no estaba de acuerdo al principio, se sumó a la ola en último momento de respaldarle el tema de las 3 causales. Desde el punto de vista político, el papel de los partidos, las demás organizaciones políticas, ¿qué opinión le merece? La marcha que ha anunciado el movimiento para el 23 de mayo, por supuesto que tras esa marcha continuarán otras acciones. Ese movimiento no se va a detener. Si alguna ganancia hay en todo este proceso es que el tema se colocó en el centro de la agenda pública, que más personas comprenden, más personas tienen más claridad de qué se está hablando cuando se habla de las 3 causales. Y yo creo que lo que sigue es persistir en ese diálogo con la sociedad. Y me parece que cada vez será más difícil intentar manipular la conciencia de la gente apelando a la mentira, porque se han dicho muchas mentiras. Por ejemplo, se dice que la causal referida a la no penalización de la interrupción del embarazo cuando el feto es inviable, se dice que es que van a matar a los niños con síndrome de Down. No, eso es una mentira vulgar, porque con síndrome de Down se vive, eso no es incompatible con la vida. Lo que es seguro que no puede vivir una vez se desconecta de la placenta, es un feto que se forma sin cerebro, por ejemplo. Eso está claro, eso la ciencia se ha encargado de demostrarlo. Un feto que se forma sin pulmones, por ejemplo. Entonces, esos son los casos de inviabilidad. ¿Por qué hay que someter a la tortura obligatoria a una mujer que, sabiendo que su médico le ha dicho que lo que lleva dentro, el producto que tiene dentro, tiene una malformación, que no tiene cerebro, que no tiene pulmones, o que no se le formó el hígado, sabe que va a morir y la condenan de manera obligada a mantener 9 meses corriendo el riesgo de que muera adentro y también le afecte a ella? Y genera el trauma que obviamente genera una situación como esa. Eso es una tortura, nadie tiene derecho a eso. Es de eso de lo que se trata cuando se habla de la incompatibilidad con la vida. Y en los casos de violaciones, de incesto, igual un tema de la dignidad de las mujeres, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Entonces, esa lucha va a continuar, ese diálogo va a seguir y no hay dudas de que será una experiencia que nadie va a poder detener. Gracias. María Teresa Cabrera es presidenta de la ADP, una mujer fajadora, luchadora por naturaleza. Bueno, este tema definitivamente
tiene varias aristas y es un tema también que además de las aristas es un tema que tiene una serie de debates que son importantísimas a conocer. Mire, hay un componente legal también en el código. No es que se queda ahí. Hay un componente legal. Director, vamos a hacer contacto con Amadeo Peralta. Primero, ojalá que podamos, Amadeo, que siempre ve el programa, para ver su opinión. También otros juristas han opinado sobre el tema y hay un actor principal de este proceso que yo no quiero que se quede fuera de este debate. Es Julio César de la Rosa, de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Vamos a hacer contacto con el director porque es importantísimo conocer la posición de una de las instituciones que más ha influido e influye en el país en materia de corrupción, en materia de transparencia. ¿Por qué le digo esto? Porque el código ciertamente se ha centrado, mucho se ha centrado en el punto de las 3 causales, pero hay un componente legal que tiene una serie de repercusiones, el cúmulo de penas, el tema del ácido del diablo, el que sea apresado, tiene un engranaje complicado. De ahí, inclusive, hay un tema que a mí en lo personal, por eso quiero hablar con algunos juristas conocedores, que me llama la atención. Se habla, he visto posiciones y planteamientos de que reduce las penas para los funcionarios públicos que cometan actos de irregularidades. Al principio tenía de que 10 años y ahora tiene 3. Yo no creo que sea así, porque de ser así, será una incongruencia muy fuerte para el PRM con un presidente que está envalentonado con el tema de la corrupción y el tema de la transparencia. ¿Quién está con nosotros, director, a propósito de este debate? Julio César de la Rosa. Oh, pero ese es el líder del sector de las organizaciones que luchan en el combate de la corrupción, la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, una organización que ha jugado un papel fundamental, un papel protagónico en la lucha en materia de transparencia y corrupción en la República Dominicana. Así es que este debate jurídico, qué bueno que el distinguido colega y amigo Julio César de la Rosa haya acatado este llamado. Julio César, buenas noches, bienvenido a Fuera de Récord. Julio César, a propósito de este debate que estoy analizando, usted ha escuchado todos los planteamientos. Quiero saber, la aprobación del código, esta controversia que ha traído en materia penal, en materia de la corrupción y de la transparencia, y que se habla también que algunos se varió el punto relativo a la condena de los funcionarios que cometan actos de corrupción. Hay posiciones encontradas, vi la posición de Finjus, otras organizaciones han fijado una postura sobre el tema. ¿Qué le parece todo este debate y cuál es la realidad desde el punto de vista legal de este Código Penal? La tipificación del crimen de corrupción en el proyecto de ley aprobado en primera lectura que procura la modificación del Código Penal de la República Dominicana constituye una aberración, tomando en consideración que el proyecto discutido, en donde participaron organizaciones de la sociedad civil, contempló la pena a imponer a aquellos que incurrieran en actos de corrupción de 4 a 10 años, lo que fue mutilado por la comisión que estudió este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia. En consecuencia, esto de mantenerse así, lo cual nosotros rechazamos, constituye un premio a aquellos funcionarios que incurran en la mala práctica de actos de corrupción. Y por ello, estamos apelando a que la República Dominicana respete los compromisos asumidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual la República Dominicana es signataria y está conminada a acoger lo que ha sido ya el desglose de crímenes y delitos establecidos en esta convención y que deben establecerse en las normativas de los países que forman parte de ella. Una de las acciones que prevé que
promueve esta convención está la imprescriptibilidad de los crímenes de corrupción, lo cual está establecido en el proyecto de ley de modificación del Código Penal. Lo mismo que aquellos delitos conexos a la corrupción, como se ha establecido y que alega el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que a partir del cúmulo de penas tendría la corrupción un castigo mayor. Eso es un absurdo, porque si estamos tipificando la corrupción como crimen, no puede recibir una pena inferior a aquellos delitos que se pudieran desprender del acto de corrupción. La corrupción per se, como madre principal de la comisión de una serie de delitos, no puede tener una pena inferior a los delitos que se derivan de ella. Y por ello nosotros rechazamos la aprobación del Código Penal, del proyecto de Código Penal, en lo referente a la tipificación y sanción a la corrupción administrativa. Que se retome lo aprobado en las discusiones que se generaron alrededor del mismo, que contempla pena de 4 a 10 años y mantener las penas de los delitos que se deriven de ellas aprobada en ese proyecto de Código Penal. Julio César, sobre el cúmulo de penas, ¿cuál es la realidad? Porque hay varios componentes importantísimos, que si una persona, un delincuente, mata a uno, lo condenaron a 20 años, pero el tipo salió y después lo apresan de nuevo y comete otro crimen. O también se habla de que si una persona, un individuo mata a 2 personas, si lo condenan por un solo hecho o si lo condenan por las 2 muertes. Ese punto del cúmulo, ¿qué establece el código? ¿Cómo es la realidad jurídica de ese proceso? Respecto al cúmulo de penas, evidentemente que constituye una conquista no solamente para la tipificación de los casos de corrupción, sino para todos aquellos delitos que concurren en un momento determinado. Evidentemente que lo mismo debe aplicarse a los delitos derivados de los actos de corrupción como tipificación principal, la corrupción. En consecuencia, si el funcionario incurriese en varios de los delitos tipificados, se le aplicaría la pena establecida en la corrupción como tal y posteriormente cada uno de esos delitos conexos al acto de corrupción. Y podría en consecuencia establecerse una pena máxima que sí pudiera llegar a los 60 años si se produjera el concierto de todos los delitos, lo cual nosotros saludamos y que se mantenga en el código, en el proyecto de código penal. En sentido general, este código constituye un paso de avance en materia de corrupción o es una retranca para el avance y desarrollo que lleva la República Dominicana. En sentido general, de mantenerse el proyecto aprobado, lo cual nosotros rechazamos en lo referente a la corrupción, constituiría un retroceso en vista de que las demandas de hoy día y los compromisos que tiene la República Dominicana de castigar, de perseguir la corrupción administrativa, no encontraría sanción. Por lo que debe esto pues reconsiderarse y establecer la pena original de 4 a 10 años como estaba contemplado en el proyecto original. Gracias, Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO. Bueno, brillante participación como siempre. Director, me voy a la pausa, regreso más en esta edición nocturna de Fuera de Récord.